Yo quisiera que pudiésemos dar gracias. En la mañana dimos gracias por Cristo, ¿verdad? Y yo quisiera que ahora podamos dar gracias por algo que está ligado necesariamente a el Señor Jesucristo, que es el Evangelio. Gracias al Señor por el Evangelio, gracias por Cristo. Sin Cristo veíamos en la mañana que no podríamos haber tenido la perfecta revelación de Dios. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, Él es la imagen del Dios invisible. Eso es lo que dice la Escritura. Él es también el creador y el sustentador de su creación. Él es la cabeza de la iglesia y Él también es preeminente en la reconciliación, veíamos en la mañana. De tal manera que como consecuencia nuestra vida tiene que girar en torno a Cristo y vivir para Cristo. Y hoy quisiera que pudiésemos, ahora en la tarde, tomar Romanos capítulo 1, versículos 1 al 7, contextualizando primeramente en lo que vamos a presentar esta noche, porque el apóstol Pablo hace su salutación normal que hace en sus cartas. Sin embargo, ya en ese saludo primario, inicial, ya está hablando un poco de cuál va a ser el tema en cuestión, cuál es el propósito por el cual Dios lo llamó, para qué lo llamó y cuál era su tarea primordial. Y luego va a haber una parte de transición del versículo 8 al 15, donde se va a referir al deseo que tenía de poder llegar a ellos para poder comunicarles algún don de Dios en particular, desde el punto de vista de una profundización de la fe, del conocimiento del Señor Jesucristo y del Evangelio. Y en los versículos 16 y 17 presenta su tesis de toda la carta, es decir, este es el tema en cuestión que él va a tratar. Va a empezar a profundizar cada vez más en esto y entonces en esta tesis va a comenzar a exponerla a través del versículo 18 del capítulo 1 al capítulo 3, versículo 20, donde hace un gran paréntesis para explicar la razón de por qué en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como dice en el versículo 17. El versículo 21 retoma el concepto del versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Versículo 21 del capítulo 3, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, el mismo tema, como ustedes pueden ver, testificada por la ley y por los profetas. Y entonces presenta la justificación solamente por la fe, que es el tema que va a desarrollar en el resto de la carta hasta el capítulo 11, y luego del capítulo 12 en adelante va a aplicar todo lo que tiene que ver con la doctrina. Ahora, en la primera parte, como yo dije recién, el apóstol Pablo ya muestra cuál va a ser su tema, cuál es el centro, qué es lo que estaba en su corazón, qué quería comunicar a los hermanos de Roma, sabiendo que ya eran creyentes. Sin embargo, este tema no solo es para los inconversos, sino también para los creyentes, cuál es el Evangelio. Alguien dijo en una ocasión lo siguiente: una voz poderosa como la ley del Evangelio, como la del Evangelio, cuando va acompañada del poder del Espíritu de Dios, hace temblar el alma y despierta, funde el corazón y lo quebranta, aviva e ilumina, aviva a los pecadores muertos y les da vida, y al penetrar en la mente oscurecida la ilumina y trae al alma, la lleva a Cristo, enciende los afectos hacia Él y llena de deleite y placer inefables. Esto es el Evangelio. Esto hace el Evangelio, esto produce el Evangelio en el corazón de una persona cuando llega genuinamente tal cual como ha sido revelado en las Escrituras. Por eso decimos a Dios gracias por el Evangelio. Paul Washer afirma: el Evangelio de Jesucristo es el más grande de todos los tesoros dados a la iglesia y el cristiano individual. No es un mensaje entre muchos, sino el mensaje por encima de todos ellos. Es el poder de Dios para salvación y la mayor revelación de la multiforme sabiduría de Dios a los hombres y ángeles. Es por esta razón que el apóstol Pablo dio al Evangelio el primer lugar en su predicación. Se esforzó con toda su fuerza para proclamarlo claramente e incluso pronunció una maldición sobre todos los que quieren pervertir su verdad. Cierre de comillas de la cita de Paul Washer.
Y un contemporáneo nuestro también, conocido por nosotros aquí en esta iglesia, igualmente Sugel Michelén, dijo: ningún creyente podrá crecer y madurar en su vida cristiana a menos que posea un entendimiento cada vez más claro del Evangelio y se apropie cada día de ese Evangelio por medio de la fe. Por esa razón es que una de las cosas donde más debemos dar gracias, o por lo cual debemos dar más gracias a Dios, es porque el Señor nos dio al Señor Jesucristo, pero en Él nos dio también su Evangelio. Esta buena, extraordinaria noticia que viene a un mundo oscuro, lleno de maldad y de pecado, para decir que el Salvador, el glorioso Señor, ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este es el Evangelio. Y aquí, en los primeros versículos, nosotros vamos a ver al menos 5 cosas en relación a esto que aparecen en el capítulo 1, versículos 1 al 6. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Los primeros 5 versículos hablan claramente del Evangelio. Y es muy similar a lo que ocurre en el libro de 1 Corintios capítulo 15, donde el apóstol también va a hablar sobre el tema de la resurrección, pero presenta el Evangelio en síntesis en un par de versículos allí. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hay una presentación sintética también del Evangelio, en un resumen maravilloso inspirado por el Espíritu Santo. Aquí Pablo, en el capítulo 1 de Romanos, que va a ser nuestro texto en cuestión, lo apropia a sí mismo porque es su mensaje. Pablo se identifica a tal punto con el Evangelio que él y el Evangelio llegan a ser entonces, tienen una misma dirección. Pablo vive por el Evangelio y vive para el Evangelio, como le va a decir a los corintios, que él va a esforzarse para sacar cualquier obstáculo de entre medio con la finalidad de que el Evangelio pueda llegar a ellos en una forma prístina. 5 cosas vamos a ver ahí del capítulo 1 de Romanos. Volvemos a nuestro texto. Lo primero es el origen del Evangelio. ¿A quién se le ocurrió? ¿De dónde nació? Versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Para el Evangelio de Dios. Lo que Pablo está diciendo allí, lo que dicen todas las Escrituras, es que este plan predeterminado por el Padre, donde el Evangelio era el mensaje de la buena noticia, ¿cierto? Un mundo caído y perdido, no nació en la mente de hombre alguno. No fue gestada en alguna institución humana, en un grupo de personas que se pusieron de acuerdo en el primer siglo para decir, vamos a crear esto que es el Evangelio y lo vamos a transmitir a todas las personas para hacerle creer que efectivamente esto puede darle salvación. Esto no nació en el hombre. No nació en la mente de hombre alguno ni de institución alguna, sino que se originó directamente en Dios, el Padre. Y eso es lo que dice Pablo después en Efesios, en los versículos que alguien leía hace un rato atrás. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Bendito sea
Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él lo planificó en su mente perfecta, en un tiempo sin tiempo, como yo digo siempre, antes de la fundación del mundo, de tal manera de poder traer ese mensaje en medio de la calamidad en la cual se encontraba este mundo. Una situación terrible, una situación de desesperanza absoluta, sin Dios, sin esperanza, sin Cristo, dice el apóstol Pablo, donde grafica la condición de los gentiles, sin ninguna posibilidad de poder agradar a Dios, sin ninguna posibilidad de poder llegar a Dios con el propósito de que el alma fuese redimida, fuese salvada de su condición. Pero Dios, en su gran amor con que nos amó, como dice la Biblia, aún estando nosotros muertos en pecados, entonces Él envió a su Hijo con esta gran noticia. Él vino con el mensaje extraordinario desde los cielos, igual como el maná que descendía del cielo para mostrar que no era una obra de hombre, para mostrar que no eran los hombres los que se proveían a sí mismos el alimento, sino que necesitaban la obra soberana de Dios. Así también el Evangelio nace en la mente de Dios y se revela a los hombres en la persona del Señor Jesucristo. Hermanos, cuando nosotros hemos escuchado una y otra vez el Evangelio, parece que no necesitamos nada más. Pero como aquí decía la cita que leímos hace un rato de Sugel Michelin, que todo creyente o ningún creyente podrá crecer y madurar en su vida cristiana a menos que posea un claro entendimiento del Evangelio y se apropie de esa verdad y viva conforme a esa verdad. Y lo primero que nos está diciendo aquí es que el Evangelio se origina en la mente de Dios y en consecuencia nadie puede modificarlo, nadie puede añadir algo ni nadie puede quitar algo del Evangelio. Como dijo el pastor Miguel Núñez, cuando le añadimos al Evangelio, cuando quitamos del Evangelio, cuando ablandamos el Evangelio, cuando diluimos el Evangelio, ya no es el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es perfecto. Porque nace en la mente de un Dios perfecto. En consecuencia, cuando el Señor, la Biblia dice que Él se le ocurrió este plan maravilloso, entonces no podemos modificarlo bajo ninguna circunstancia. Hermano, en el Nuevo Testamento hay una sola maldición que aparece y es para aquellos que pervierten el Evangelio. Para aquellos que desvían la atención de las personas a través de evangelios falsos creados en la mente de hombres, como en el día hay muchos que lamentablemente están siendo predicados, pero que no es el Evangelio de Jesucristo. A los Gálatas Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro de la misma naturaleza, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Evidente. ¿Por qué razón? Porque eso sería llamar a Dios imperfecto. Porque torcer el evangelio sería llamar a Dios mentiroso. Y en realidad el mentiroso siempre es el hombre. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. De tal manera que cuando Dios en su mente perfecta se origina en el evangelio y lo trae a nosotros, ese evangelio no puede ser cambiado ni un ápice. Porque de lo contrario nosotros no estamos predicando el verdadero evangelio. Y cuando no predicamos el verdadero evangelio, evidentemente tenemos sobre nosotros un anatema, un maldito. Y eso es terrible, porque el que lo pronuncia es Dios y no hombre alguno. Hermanos, eso es lo primero que allí menciona el apóstol Pablo, que él ha sido apartado para el evangelio de Dios. Y tal como también se implica en el texto que leímos en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4, también allí el apóstol Pablo muestra que el evangelio lo recibió de Dios y no de hombre. Lo segundo, versículo 2, que él había prometido, se está refiriendo al mismo evangelio, ¿cierto? Apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, la fuente del evangelio. ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde encontramos el evangelio? Hay una sola fuente
dice que Él, el Padre, había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. No hay otra opción. Las Escrituras y el Evangelio forman parte de una unidad indisoluble, mencionaba yo el otro día, y también el Señor Jesucristo. Las Escrituras, el Evangelio y Cristo es una unidad indisoluble. Es decir, ¿dónde yo voy a encontrar el Evangelio? ¿En el consejo de alguna persona? No, el Evangelio, como es porque es de Dios, solo es revelado en las Sagradas Escrituras. Esa es la fuente única y exclusiva. Y esto fue anunciado de antemano por los profetas. Dice Isaías 53, allí está el Evangelio. Salmo 22, allí está el Evangelio. En una forma muy clara, muy directa. Anunciando 700 años antes, en el caso del Salmo, 1000 años antes, lo que iba a pasar con la persona del Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que iba a pasar con el Señor Jesucristo? Tenía que ver con la manifestación del Evangelio y su consumación en la cruz. Por tanto, no debemos buscar en otro lugar, no debemos buscar en otra parte, solo exclusivamente en la palabra de Dios. ¿Por qué hay desviación del Evangelio? ¿Por qué durante años, hermanos, lamentable y tristemente hemos de reconocer, Latinoamérica no recibió este Evangelio directamente de las Escrituras? Porque muchas veces empezamos a buscar o se nos empezó a enseñar un Evangelio que tenía parte en las Escrituras, pero también parte del pensamiento humano metido entre medio. Ese Evangelio que aparece en las Escrituras se referían a una persona, y eso es lo tercero, acerca de su Hijo. El origen es Dios el Padre, la fuente son las Escrituras y la persona del Evangelio es el Señor Jesucristo. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En la mañana dábamos gracias por Cristo. Dábamos gracias por su carácter, dábamos gracias por su grandeza, por su gloria, dábamos gracias por sus atributos, dábamos gracias por su obra, porque ¿de quién se trata el Evangelio sino de Cristo? Y de nadie más que de Cristo. Y aquí otra vez hay errores que nosotros hemos escuchado una y otra vez. Y quizás yo también lo he repetido en alguna ocasión cuando estaba comenzando mi ministerio, que se trata de las personas el Evangelio, que se trata del hombre el Evangelio, y la verdad es que el Evangelio se trata de Cristo. Centrábamos nuestra mirada y atraíamos a la gente a decir que el Evangelio se trataba de ellos. No, el Evangelio se trata esencialmente del Hijo de Dios. Él es la persona del Evangelio. Si nosotros vamos a 1 Corintios, el texto que leímos hace un rato, el apóstol Pablo reitera exactamente lo mismo. Versículo 3, capítulo 15, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo, Él es la persona del Evangelio. Primariamente el Evangelio tiene que ver con el Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice que este Evangelio era acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, es decir, humano, 100% hombre, que fue declarado Hijo de Dios, es decir, 100% Dios. El Señor Jesucristo, de Él se trata el Evangelio. Hermanos, cuando nosotros vamos al Apocalipsis y vemos el futuro, lo que va a suceder en la manifestación allí completa de la perfección, de la glorificación de los santos, cuando estemos allí en ese lugar, todo tiene que ver con el Cordero como inmolado. Lo que más se reitera, el personaje, el nombre que más recibe el Señor Jesucristo ahí en Apocalipsis es el Cordero. Una y otra vez. Una y otra vez, ¿por qué? Porque Él es el centro de la atención. Él va a ser el que, delante del que todas las miradas se van a posar en ese momento, que todas rodillas se van a doblar para honrarlo y adorarlo a Él, porque el Evangelio siempre se ha tratado de Jesucristo, no de nosotros. Pero hemos escuchado un Evangelio humanista.
Hemos escuchado un evangelio que ha sido dado para que el hombre pueda ser feliz y dichoso en esta tierra, para que el hombre pueda recibir todo lo que desea su corazón. Y ese no es así, hermanos. El evangelio es acerca de Jesucristo. Necesitamos entender eso. Y yo doy gracias al Señor porque en la medida en que la iglesia ha ido entendiendo esto, la iglesia ha ido cambiando. En la medida en que nos hemos dado cuenta que la persona de Jesús debe ser principal en nuestras vidas, entonces nosotros vamos entendiendo en función de qué debemos vivir. No para nosotros. No para vivir nuestra mejor vida ahora, como dice por ahí un libro. No. No para que nosotros podamos ser exitosos en esta tierra. No, sino para que Él sea honrado, porque se trata en definitiva de Él. Alguien dijo en una ocasión, el Padre envió un mensaje y ese mensaje lo envolvió en su propio Hijo y lo envió a esta tierra. Porque el mensaje y el mensajero son exactamente el mismo. En el caso de nosotros no es así, porque nosotros transmitimos un mensaje que recibimos y la buena noticia que transmitimos en nosotros tiene que ver con apuntar hacia quién es la persona de esa buena noticia que es Jesucristo. Pero en el caso de Él era a sí mismo. Era el mensaje y el mensajero. La persona del Evangelio es el Señor Jesucristo y nadie más que Él. Versículo 4, la última parte, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Solo aparece la última parte y esto es lo cuarto, el hecho del Evangelio. Y yo quiero explicar aquí. Hermanos, el Evangelio no es primariamente una doctrina, sino que principalmente es un hecho histórico. Es un hecho histórico. ¿Cuál es el hecho histórico? Como dice Pablo en 1 Corintios 15, que el Señor Jesucristo murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Ese es el hecho histórico. Eso ocurrió una vez. Cuando nosotros hablamos de esta buena noticia a la gente, nosotros debemos demostrar que lo que estamos transmitiendo no es una conjetura. No tiene que ver con algo que nosotros recibimos como una información y que no ha sido corroborada en el hecho. No. Lo que nosotros estamos transmitiendo es algo que ocurrió hace 2000 años atrás. Que el Hijo Eterno de Dios se hizo hombre y ese Hijo Eterno de Dios murió en una cruz, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. El hecho del Evangelio. No es una cuestión meramente de doctrina, como alguien dijo. No se trata de explicar una serie de doctrinas e implicaciones de esa doctrina y aplicaciones de esa doctrina, sino se trata exclusivamente de un hecho, que Cristo Jesús murió en una cruz y resucitó poderosamente al tercer día. El Evangelio, entonces, no nació en la mente de hombres, sino en la mente perfecta de Dios. El Evangelio solo puede ser encontrado en las Sagradas Escrituras porque Dios quiso revelarlo allí y solo allí. El Evangelio se trata acerca de la persona de su Hijo y de nadie más, y Él es el centro, es el contenido único y exclusivo del Evangelio. Y el Evangelio habla de un hecho indisputable. Aún fuentes paganas, en el mismo tiempo en el que ocurrió este hecho, dan cuenta de que efectivamente hubo un hombre llamado Jesús de Nazaret que murió en una cruz y que, sin embargo, ellos no reconocen el hecho de la resurrección. No obstante, la única explicación viable para el hecho de que Jesús realmente se levantó entre los muertos es la misma evidencia de la vida de los discípulos que estuvieron dispuestos a dar su vida por esa verdad. Y que no se callaron cuando fueron amenazados, y que no se callaron cuando fueron azotados, y que no se callaron aún al riesgo de su vida, y que fueron finalmente asesinados. Sin embargo, ellos murieron con la convicción, la certeza de que Jesucristo efectivamente se había levantado entre los muertos. Y nadie muere por una mentira. ¿Qué sabe que es una mentira? El Evangelio es un hecho histórico, y eso es lo que nosotros vemos aquí en el texto. Versículo 5, y por quien recibimos la gracia
y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y esto es lo quinto, que es una consecuencia de lo anterior. Si yo sé que el Evangelio nace en la mente perfecta de Dios, si yo sé que el Evangelio lo puedo encontrar exclusivamente en las Escrituras, si yo sé que el Evangelio se trata solo acerca de la persona de Jesucristo, si yo sé que el Evangelio habla de un hecho que es la obra que Él hizo, que es concreta en la historia de la humanidad, entonces yo necesariamente tengo que reaccionar de esta manera para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y esta es la aplicación en el fondo para nosotros. Hermanos, si sabemos todo este hecho, si entendemos todo esto, entonces, ¿qué estamos haciendo con el Evangelio? Entonces, ¿cuál es la demanda que hace el Evangelio? Que nosotros proclamemos esto en todas partes, el apostolado, ¿cierto? Es decir, el enviado, el Señor nos envía para poder proclamar la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Pero ¿qué ha pasado con la iglesia en el último tiempo? Si bien es cierto, la iglesia está volviendo a las Escrituras, pero aquí otra vez se produce una contradicción. Volver a las Escrituras implicaría entonces que nosotros nos atrevamos con más fuerza que nunca a predicar el Evangelio también. Pero resulta que la proporción entre volver a las Escrituras y predicar el Evangelio no tiene una concordancia, es decir, no tiene una consecuencia adecuada. La iglesia del Señor Jesucristo, históricamente, a través de la historia de la iglesia, uno lo puede corroborar, cuando entendió correctamente el Evangelio y sus implicancias, salió a predicar el Evangelio. En los tiempos donde más se predicó el Evangelio, por ejemplo, fue en aquellos que comprendieron que el Evangelio del Señor Jesucristo vino a nosotros por su pura gracia, que sacó de los muertos a hombres espirituales, a hombres que estaban muertos espiritualmente y les dio vida, que hombres que eran esclavos eran hechos libres por el poder del Evangelio, solo por la obra soberana de Dios. En ese tiempo, más y más se predicó el Evangelio. William Carey, por ejemplo, a la India. Jonathan Edwards, el gran avivamiento en los Estados Unidos. Jorge Whitefield, grandes predicadores del Evangelio. Había en sus corazones algo que ardía en su interior porque sabían que este Evangelio que procedía de Dios, que había sido revelado en las Escrituras, que hablaban del Hijo de Dios y que era un hecho real, comprobado, corroborado fehacientemente, entonces era suficiente para que ellos salieran y predicaran ese Evangelio. Hermano, ¿qué está haciendo la iglesia hoy? ¿Qué está haciendo la iglesia? Como decía Ricardo, ¿es bueno tener una conferencia? Por supuesto que sí, pero esa conferencia debiera motivarnos también a ir y hablar de este Señor a otras personas. Hablar de este Evangelio, no aquel tergiversado que viene un poco como humanismo y cristianismo, donde Cristo comparte prácticamente el trono con el hombre. No es Evangelio. El Evangelio que la Biblia revela y que el apóstol Pablo está introduciendo aquí para después desarrollarlo en el resto de la carta. Necesitamos entonces tomar la demanda del Evangelio para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre y vivirlo realmente. Hermanos, este Evangelio no es algo, un mensaje más común y corriente. No es simplemente una parte de lo que es la iglesia, no es el comienzo de la vida cristiana. Como dice Sujel Michelén, no es el ABC del cristianismo, es el A a la Z de la iglesia y de la vida cristiana. O sea, comenzamos con el Evangelio, progresamos con el Evangelio y finalmente es consumada la obra de Dios en nosotros por y gracias al Evangelio. Hay un texto de Hebreos capítulo 12, versículo 2, que es muy decidor al respecto. En ese texto dice, animando a los creyentes a vivir su fe, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Fíjense esta frase, autor y consumador de la fe. Principio y fin. El Evangelio es el principio y el fin de la vida cristiana.
Porque hace algo que nadie más puede hacer. Porque hace lo que ningún hombre, con toda su capacidad de oratoria y su capacidad de seducir a las personas y atraerlas hacia su mensaje, puede hacer, que es transformar la vida de la gente, levantarlos del polvo, darles una esperanza viva. Quise ser muy breve hoy y quiero terminar solamente con una cita de Carlos Spurgeon, donde él, a través de lo que dice, revela un poco de qué significa el Evangelio, qué es lo que hace el Evangelio, que espero que también pueda motivarnos a nosotros a poder vivir este Evangelio y proclamarlo con mucha fuerza y con convicción. Dice: y al menesteroso alza el muladar, en el cual se halla como un desecho, tirado para que se pudra, olvidado sin compasión. Qué gran descenso desde la altura de su trono a un muladar, refiriéndose a Jesucristo. Qué maravilloso el poder que se ocupa de alzar a los pobres de la suciedad en la que yacen, porque los levanta del muladar, no desdeñando buscarlo de entre las cosas desechadas de la tierra, para que por medio de ellos pueda reducir a la nada a los grandes y echar desprecio sobre las glorias humanas. ¿Qué muladar era aquel en que estábamos echados por naturaleza? ¿Qué masa de corrupción en nuestro estado original? ¿Qué montón asqueroso el que habíamos acumulado con nuestras vidas pecaminosas? Nunca nos habríamos elevado de un lugar así por nuestros propios esfuerzos. Era un sepulcro en el cual veíamos corrupción y éramos como cadáveres. Los brazos que nos levantaron eran todopoderosos y están levantándonos todavía y nos levantarán a la perfección del mismo cielo. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Este es el Evangelio. Esto solo lo puede hacer el Evangelio, hermano. No nosotros, no nuestras capacidades, no nuestra gran oratoria. Solo lo puede hacer el poder del Evangelio. Cuando el Señor lo envía a un corazón, no hay nadie que pueda resistirse. Y quiero terminar como en las mañanas. Quiero llamar de verdad y con un corazón muy compungido por algunos de ustedes que yo conozco hace mucho tiempo y que todavía no han llegado a los pies de Jesucristo. Y yo quiero llamarles por lo que la Biblia dice, a que lo hagan ahora ya. De lo contrario van a quedar en ese muladar, como desechos humanos. De lo contrario va a venir el Señor un día y antes inclusive que el Señor venga por ustedes, si ustedes van a través de la muerte, pasan a la otra vida, ya no tienen vida. Están condenados. Aunque hayan escuchado muchas veces el Evangelio. Y lo han escuchado desde este púlpito, yo sé. Pero necesitan arrepentirse ahora. Necesitan correr a la cruz, porque allí tienen la redención que necesitan sus almas. Vayan ahora, antes de que sea demasiado tarde. El Señor Jesucristo vino a esta tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si tú estás perdido, es la hora de que el Señor ahora te encuentre. Necesitas el Evangelio, pero no escucharlo, no una comprensión intelectual de él. Necesitas que el Evangelio realmente pueda provocar una convicción profunda de pecado en tu corazón para reconocer tu condición real delante de Dios. Y el Señor te llama para levantarte de ese muladar. Ya no importa lo que pase con tu vida cuando Cristo ya llega a tu vida, porque de allí en adelante hay esperanza eterna para ti. Y otra vez, si tú también durante mucho tiempo has estado jugando al cristianismo, has estado complaciéndote con el mundo, a pesar de decir que eres creyente, es necesario que te arrepientas ahora. Nadie puede jugar con el mundo y al mismo tiempo ser un hijo de Dios. No se puede. O eres de Cristo o eres del mundo. Las dos cosas son incompatibles. El Evangelio está diciendo eso. Es una gran noticia para aquel que se arrepiente. Es una terrible noticia para aquel que sigue en sus pecados. El Señor Jesucristo vino a buscar
Vino a salvar, vino a redimir, vino a regenerar, vino a dar vida a quienes estaban muertos. Pero Él llama a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Es necesario. Y entonces tú, el próximo año, estarás aquí dando gracias porque Cristo te salvó. Y esa gratitud es la más importante de todas las cosas. No por salud, no por provisión, no por muchas cosas, que sí, es verdad, son también de la mano de Dios, pero hay algo mucho más grande, que es que el Señor te haya levantado entre los muertos y te haya dado vida. Y esta es la vida que te ofrece ahora el Señor. Ven a Cristo antes de que sea demasiado tarde. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por el Evangelio. Señor, maravilloso plan gestado en tu perfecta mente. ¿Cómo podíamos nosotros los hombres concebir un plan de esa naturaleza? ¿Cómo podía el hombre rebelde, endurecido en su corazón, absolutamente transgresor de tu ley, una y otra vez, día tras día, podía volverse a ti? ¿Podía el etíope cambiar su piel porque así lo quiere? Es imposible, Señor. Solo tú eres el único a que a través del Evangelio, Señor, vienes a dar una buena noticia al hombre, pero antes de eso tiene que entender cuál es la mala noticia, que es su condición pecaminosa delante de ti. Padre, gracias por el Evangelio, porque sin él no tendríamos esperanza. Gracias por el Evangelio, porque esta buena noticia vino cuando todo lo que había a nuestro alrededor y nuestro propio corazón estaba lleno de corrupción. Necesitábamos ese Evangelio glorioso. Y Jesucristo vino y tomó nuestro lugar. Y ahora Él está a la diestra del Padre. Y volverá en una segunda oportunidad para poder tomar a aquellos que en Él han confiado. Yo te ruego, Padre, que tú obres en el corazón de aquel que todavía no te conoce y quizás que ha escuchado muchas veces tu Evangelio. Yo suplico por la salvación de sus almas en esta hora. Y aquellos, Señor, que han estado quizás durante tiempo, Padre, viviendo una dualidad en su vida, también obra tú en ellos para que realmente se arrepientan y comiencen a caminar contigo y solo contigo, cortando con el mundo, porque el Evangelio no solo salva, sino también santifica. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.